Bueno, en este periodo tan especial que estamos viviendo por el impacto del coronavirus, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad y bueno, ustedes están observando cómo tenemos meses haciendo el programa desde la casa. De esa misma manera, de forma remota, está trabajando muchísima gente en nuestro país y a nivel internacional. A esta situación se agrega que en República Dominicana ya entramos en la temporada ciclónica hace un mes y tenemos como consecuencia también unos niveles de vulnerabilidad que se incrementan con el tema de la protección de datos. Entonces, todos los días nos enfrentamos a desafíos que no teníamos antes. ¿Cómo garantizar que esa data que estamos ahora circulando de manera permanente está segura? Y por eso hemos invitado en el día de hoy a María Waleska Álvarez, que es presidenta ejecutiva de NAP del Caribe y especialista en negociación y transformación digital, para que hablemos de estos temas, de la gestión de riesgo, de la prevención y los mecanismos que podríamos utilizar para proteger nuestra data en medio de esta nueva normalidad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, María Waleska. Amelia, muchísimas gracias por recibirnos y por generar un espacio de diálogo para un tema que hoy más que nunca recae en una importancia para nuestra economía y para nuestra sociedad. Nosotros hablamos de cómo prepararnos y cómo garantizar la continuidad de nuestras operaciones ante siniestros. Y tú mencionaste unos cuantos y la realidad es que históricamente República Dominicana ha tenido que estar preparándose para el tema de tormentas y huracanes, pero ya no son los únicos con los cuales nos tenemos que enfrentar. Tenemos, como hemos visto, el tema de pandemia, tú lo mencionaste, con esa transformación digital forzosa a la cual las empresas se han visto abocadas, pues hay unos temas de seguridad también, de seguridad cibernética importantes. Quisiera empezar por ahí. Sí. Podemos hablar desde negocios, Adelante. pero podemos hablar a nivel individual, porque tenemos las tres escalas: grandes empresas, las MIPYMES, que en este momento entiendo que son las que se han visto más sorprendidas y que tal vez no tenían el mejor sistema, y los ciudadanos. Empecemos por las MIPYMES. Han tenido que adaptarse a esta transformación digital de una forma más rápida. ¿Qué mecanismos de control deberían tomar en cuenta en este momento las MIPYMES para garantizar que su data está protegida y que los sistemas que están utilizando son eficientes, tomando en cuenta que a veces no tienen recursos para contratar grandes empresas que le desarrollen un sistema, digamos que muy sofisticado? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer en ese sentido? Mira, Amelia, tú acabas de decir algo que es súper importante, es uno de los grandes mitos que existen y probablemente uno de los mayores riesgos, y es que es pensado en general que el tema de tener buenos sistemas tecnológicos, buenos sistemas de ciberseguridad, que tener un plan de continuidad de negocios es un tema de las grandes empresas, y es todo lo contrario. La realidad es que las pequeñas y las medianas empresas son de las entidades que mejor preparadas deben de estar, porque las estadísticas han demostrado que una MIPYME o una PYME que no esté debidamente preparada para afrontar un siniestro, casi el 40% de las pymes que se ven afectadas por un siniestro tienen que cerrar. Al cabo de un año, las que sobreviven, cerca de un 65%, terminan teniendo serios problemas financieros, y se calcula que las pymes al cabo de 3 años de haber sido embatidas por un siniestro que no haya estado debidamente preparadas, casi el camino seguro es el fracaso y el cierre de las operaciones. El tema de tener un plan de continuidad de negocios donde podamos evaluar cuál es el perfil de riesgo que tenemos nos va a permitir tener un plan acondicionado a nuestras expectativas y a nuestras posibilidades financieras. Es una especie de llamado, si se quiere, a las pymes y a las MIPYMES que rompan ese mito de que tener un plan de continuidad, de que tener herramientas tecnológicas que les garanticen la continuidad de su operación es un tema costoso y solo de las grandes. Hoy en día ya hay muchísimas soluciones tecnológicas y muchísimas alternativas que pagan como un servicio, así como hoy en día pagamos la luz, el teléfono,
De esa misma manera ya empezamos a pagar servicios de seguridad lógica, servicios de cómputo, servicios de backup, servicios de continuidad de negocios como un servicio y es básicamente pago por uso, lo cual es una forma de permitir que esas empresas que tal vez no tengan los montos y los valores de inversión puedan hacerlo como parte de un costo operativo razonable y que a su vez les garantiza la continuidad del negocio en medio de un siniestro al que todos estamos expuestos. En el caso de los trabajadores o de los individuos de manera particular, esta situación especial que estamos viviendo con la crisis sanitaria ha implicado que tenga que dedicar mucho tiempo al teletrabajo y al uso de las nuevas tecnologías para producir de alguna manera en esta nueva realidad que está viviendo el país y el mundo, y ha supuesto retos importantes en esta dirección. Ya es una situación a la que hay que acostumbrarse. El impacto de la crisis sanitaria va a ser en esta dirección de que cada vez más empresas van a tener, e individuos de manera particular, van a tener que recurrir a esta forma de trabajo. Sí, eso es correcto. Mira, nosotros a través del Comité de Tecnologías de la Cámara Americana justamente hicimos una encuesta hace unos días de cuál era la situación y la visión del teletrabajo a corto, mediano y a largo plazo. Y nos encontramos con cifras que dicen que el teletrabajo llegó para quedarse. Y en esa línea, pues el tema de ciberseguridad pasa a ser un punto importante en esa agenda de continuidad de negocios porque al abrir, vamos a decir, esa opción de una manera más importante y masiva, el uso de dispositivos que no necesariamente estén controlados por las empresas, eso abre, pues así como las tecnologías traen muchas oportunidades, pues igual trae también retos importantes. En esa encuesta se develó que antes de la pandemia, menos del 14% de las empresas encuestadas usaban teletrabajo. Y la misma encuesta develó que a partir de la pandemia, más de un 90% de las empresas, sobre todo las pymes, las medianas y las grandes, tuvieron que implementar el teletrabajo para más del 50% de sus colaboradores. Y la gran pregunta es, una vez volvamos a nuestra o empecemos a transitar de una manera ya más definitiva en el nuevo normal, si en el mediano y en el largo plazo se va a mantener el teletrabajo, y esa misma encuesta develó que más de un 50% de las empresas encuestadas pretenden mantener el teletrabajo en más del 50% de sus colaboradores por un tema de costos y por un tema de un aumento importante en la productividad que se ha visto en algunas de las empresas encuestadas. Eso nos dice que de cara a garantizar la continuidad del negocio, debemos tomar muy en cuenta el tema de seguridad. Y hablando de seguridad, y conecto nuevamente con una pregunta que me hacía Amelia, de si esto cómo impacta a las pymes y a las pequeñas empresas, y nuevamente el tema de ciberseguridad ya no es un tema exclusivo ni de los bancos ni de las grandes empresas. Hoy en día, básicamente, al todos tener un dispositivo conectado al Internet, eso nos hace vulnerables de un ataque. Y sobre todo con al nivel de altísima exposición que tenemos en las redes sociales, donde en los últimos reportes de ciberseguridad hemos visto cómo el porcentaje más alto de ataques cibernéticos ocurre usando ingeniería social, es decir, toda la información que ponemos disponible de nosotros, de nuestras empresas, a través de las redes sociales. Y con ello, cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, es definitivamente ya un target de ataque para los atacantes cibernéticos. Pero precisamente uno habla de un plan de contingencia y se está preparando para lo que puede ocurrir. Sin embargo, la situación actual nos hace pensar que ya estamos en una situación definitiva. Somos vulnerables ante la posibilidad de que un huracán venga y de repente se llene de agua una oficina
y se dañen equipos. Esa es una posibilidad que se abre durante la temporada ciclónica en nuestro territorio, pero somos vulnerables ante la posibilidad de un sismo, pero ahora mismo somos vulnerables ante esta pandemia y la gente está trabajando desde la casa. Ya no es lo mismo hablar de un plan de contingencia dentro del trabajo pensando en la estructura cerrada que ante esta condición donde hay una parte del personal que está en los hogares. Entonces, cuando hablamos de un plan de contingencia en este momento y de preparación para un posible ataque cibernético o una interferencia en las redes de cualquier empresa, ¿qué medidas se deben tomar en cuenta? ¿En qué tiene que pensar ese dueño de un pequeño negocio o una mediana empresa que ahora mismo está enfrentándose a este desafío y no quisiera exponerse mucho más a un problema entonces tecnológico también? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Mira, dentro de las primeras recomendaciones que tal vez nos con su audiencia es primero definir el riesgo. Y típicamente un plan de continuidad de negocios se compone de 4 grandes rasgos. El aspecto humano, y tú bien lo acabas de mencionar, esas personas que están trabajando desde sus hogares o que están trabajando desde los locales de las empresas, ¿cómo van a continuar trabajando? O sea, debe de haber un plan definido cómo va a continuar trabajando ese personal, ya sea desde su hogar o desde el lugar de trabajo. Hay un tema de procedimientos que también debe de considerarse, que es uno de los segundos pilares importantes de un plan de continuidad. ¿Cuáles son los procedimientos más críticos de la operación? En un plan de continuidad no podemos abarcar todos los procesos que tradicionalmente llevamos a cabo en el día a día. Ahora, ¿cuáles son los más críticos? Los que dependen para que el negocio pueda egresar e ingresar sus operaciones. Luego está el tema de comunicaciones y conectividad. Está demostrado que en momentos de crisis uno de los elementos más importantes es precisamente una comunicación abierta entre colaboradores, con clientes y con proveedores. Entonces, ¿cómo voy a tener ese plan de comunicaciones? ¿Quiénes son las personas claves con las que me tengo que comunicar? Y finalmente el tema de tecnología, como tú bien mencionabas, Amelia. En la parte de tecnología, hoy en día hay un sinnúmero de soluciones tercerizadas de misión crítica que le permite a las empresas garantizar que su información, que es hoy en día uno de los activos más importantes, va a continuar salvaguardada. Por ejemplo, tenemos las soluciones de data center, donde en lugar de que una empresa tenga en sus propias facilidades, sus servidores, sus equipos de telecomunicaciones, que pueden estar expuestos a una inundación, a una pérdida de electricidad, a una pérdida de conectividad, o por los efectos de un huracán, de una tormenta, o por los efectos de al no tener personal dentro de las localidades que pueda darle mantenimiento, que pueda hacer la gestión propia de tecnología, esos equipos puedan verse afectados. Entonces, en lugar de tenerlos dentro de mis facilidades, que pueden ser, vamos a decir, facilidades vulnerables porque están en un edificio comercial, hay lugares donde se construyen precisamente a prueba de huracanes, de terremotos, de ataques del hombre, donde se garantiza que a pesar de que hayan vientos huracanados, a pesar de que hayan condiciones no favorables, tanto de clima como de la sociedad, esos equipos van a estar en un lugar con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar su funcionamiento, pero que además va a haber personal que se va a encargar de asegurarse que los equipos están funcionando y de darle el soporte debido a las empresas. Eso es una alternativa. Hay otra alternativa que es el famoso cloud. Mucho hemos escuchado hablar de las soluciones en la nube, de las soluciones de cloud. Las soluciones de cloud y las soluciones en la nube no son elementos no tangibles. La realidad es que es un conjunto de equipos, de servidores, de equipos de comunicaciones que están en data centers altamente preparados, sobre todo los que vienen respaldados por proveedores serios, que le permiten a las empresas entonces contratar una capacidad de cómputo que pueden usar para toda su información y todos sus sistemas. Y el ejemplo de esto más común que a mí me gusta usar es, todos necesitamos tener líneas telefónicas, todos necesitamos tener internet hoy en día, pero tú no compras o tú no generas una empresa de telecomunicaciones en tu propia empresa. Tú contratas una línea de teléfonos, una línea de internet
y te suples de esos servicios que son tan críticos. Eso mismo está pasando con los servicios de cómputo. Ya no es necesario tener los equipos, ya no es necesario tener un data center. Tú puedes contratar y tercerizar esos servicios en manos de empresas que se han especializado en esas soluciones, como es el caso, por ejemplo, del NAP del Caribe. Igual los temas de ciberseguridad. Antes pensábamos que tener soluciones de ciberseguridad representaba que cada empresa tenía que construir un Security Operation Center y tener todo un equipo funcionando 24/7 para mitigar y detener los ataques cibernéticos. Esto ya también se contrata como servicio y podemos hablar de servicios que van desde cientos de dólares hasta soluciones mucho más complejas, pero nuevamente, aquí lo importante es que es un mito que las empresas pequeñas no puedan tener este tipo de soluciones. Lo que hay que es dimensionarlas de acuerdo a sus requerimientos. Bueno, me parece, Javier, que tenemos que despedir, pero nos queda como la idea también de que al hablar de las pequeñas empresas y lo de las nubes, uno siempre le tiene como un poquito de miedo todavía al tema de las nubes, es un tema recurrente y de discusión. Verlo con esa perspectiva también tenemos que analizarlo desde el punto de vista ciudadano, Javier, ¿no? Así es, así que muy interesante. Muchísimas gracias Déjenme solo a María Waleska Álvarez. Sí, Déjenme adelante, solo adelante. despedirme con esta reflexión. Casi todos usamos Gmail, casi todos hemos usado Hotmail, casi todos hemos usado, vamos a decir, estas tecnologías tradicionales que ya son súper familiares para nosotros, WhatsApp, Facebook, redes sociales. Todo esto está en la nube y ahí estamos poniendo nuestra información. Así que si nos hemos atrevido a esto para los temas sociales, ¿por qué no usarlos para y la competitividad de nuestros negocios? Así es. Muchísimas gracias por estas interesantes reflexiones e informaciones en un mundo cada vez más interconectado, donde hay un uso cada vez más intenso de la tecnología, de la comunicación y de la información. Y bueno, todo esto hay que tenerlo pendiente. Amelia, solo nos queda despedirnos por el día de hoy e invitar a los amigos a que nos acompañen a partir de las 6 de la mañana, mañana nueva vez, y no podemos despedirnos sin antes tener estas interesantes reflexiones que cada día comparte con nosotros el doctor Luis Bellé. En esta ocasión, el tema de la sensación de soledad que se siente en periodo de confinamiento como el que estamos viviendo. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. A raíz de la crisis generada por el coronavirus, muchas personas han comunicado que se sienten solos a pesar de que están acompañados con sus seres queridos en sus respectivos hogares. Esta sensación de soledad pudiera deberse a muchas razones. La principal, los hábitos que se fueron creando al margen de la familia. Al quedarnos en casa, una buena actitud sería extendernos más allá de nosotros mismos y pensar que lo que hacemos dentro de la casa va a afectar a otros y en la medida de lo posible debemos tomar en cuenta como sistema familiar. La segunda actitud que es necesaria en estos casos es que tengamos cada día un plan de acción y que podamos compartirlo con los demás y poderlo ejecutar juntos. Tercero, ser selectivos en cuanto a la decisión que vamos a tomar y si la tomamos en conjunto, pues todavía mucho mejor. Y por último, esperar lo mejor, ser cada vez más positivos, optimistas. Todas estas actitudes, si las practicamos cada día, hará que no nos sintamos vacíos ni solitarios al quedarnos en nuestros hogares. Y recuerda, aprovecha la ayuda que da el Estado con la asistencia psicológica gratuita a través de asterisco 462. Igual puedes aprovechar el asterisco 321 y las líneas tradicionales el 911 y el 1-200-1202. De igual manera te exhortamos que está también el asterisco 212.
Todas estas opciones son parte de lo que tiene la República Dominicana como ayuda solidaria, además de la red de apoyo que tienes a tu lado cada día al quedarte en casa.